Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. En este episodio vamos a hablar de liderazgo en tiempos difíciles, esperando que este tema sea del interés de todos ustedes. Bienvenidos. A través de la historia, la humanidad ha vivido distintos acontecimientos que han marcado épocas. Hablamos de guerras, de pandemias, de eventos propios de la naturaleza. Cada momento ha contado con guías, con líderes que han contribuido con el restablecimiento de los parámetros de normalidad. Y yo quisiera en este momento iniciar por un referente en las luchas por las libertades y por la presencia importante de líderes a lo largo de su historia como Estados Unidos. Hablemos de Estados Unidos y el rol de su liderazgo. Estados Unidos, desde su fundación en el 1776 y en la posterior confirmación constitucional de 1789, contó con el liderazgo de George Washington, John Adams y Thomas Jefferson para su formación como nación. En otra época de su vida política y democrática fue la llegada de Abraham Lincoln al poder en el 1861. Le permitió liderar y superar uno de los episodios más representativos en la historia democrática norteamericana. En ese momento, la sociedad estadounidense estaba profundamente dividida, separada por el sur del país, que apoyaba la esclavitud, y el norte, que promovía su abolición. Ya en el siglo XX, con 2 guerras mundiales, luchas por los derechos civiles, transformaciones en el aparato productivo y readecuación a los modelos políticos y sociales, también se caracterizó por los avances en la tecnología, en la medicina y en las ciencias, así como el desarrollo industrial que terminó convirtiendo a Estados Unidos en una verdadera potencia mundial. Hablemos de algunos ejemplos puntuales donde el liderazgo ha jugado un rol fundamental para superar eventos, momentos, tiempos difíciles. Entre los años de 1901 y 1902, Estados Unidos vivió una dramática situación con el carbón. En ese momento, entre productores, trabajadores y transportistas, desencadenaron una serie de dificultades, no solamente en materia económica, sino que esa crisis del carbón arrastraba complejidades también en el sistema de salud de la época. Recuérdese usted que con el carbón podían cocinar, pero también los momentos difíciles, tiempos de invierno, por ejemplo, utilizaban el carbón para fines de mitigar esas frías temperaturas con la calefacción. El liderazgo del presidente Theodore Roosevelt fue determinante en ese momento para sortear con éxito todos los obstáculos alrededor de esa crisis. En otra época, la época de la Gran Depresión de 1929, se contó con el liderazgo de Franklin Delano Roosevelt, quien a través de un paquete de iniciativas económicas, conocidas como el New Deal en 1933, logró reencauzar y vigorizar la dinámica económica de Estados Unidos. Otras épocas, ya en los años 60, la llegada de manera coyuntural al poder de Lyndon Johnson, tras el asesinato de Kennedy en 1963, le permitió avanzar en leyes sobre derechos civiles y con el liderazgo previamente desarrollado en sus años de congresista, pudo lograr conquistas en las luchas sobre la segregación racial. Otros eventos históricos en las décadas de los años 80, el presidente Reagan, la famosa doctrina Reagan sobre política exterior para combatir la influencia ejercida por la Unión Soviética en los últimos años de la Guerra Fría. También la Guerra del Golfo contó con el liderazgo del presidente George Bush padre, los ciclos económicos con tendencias al crecimiento y a la recuperación a través de los liderazgos eficaces de Bill Clinton en 1993 y en 2009 con Obama. Este último llevó a cabo el delicado proceso de recuperación tras la crisis financiera global. Ahora hablemos de Europa, la Europa y la América Latina de los últimos siglos y cómo también la presencia de figuras prominentes, determinantes, con su liderazgo, contribuyeron a el desarrollo
de estas áreas del mundo. Europa tuvo muy marcado a finales del siglo XVIII los efectos de la Revolución Francesa, donde surgieron las ideas de izquierda y derecha. Posterior a esa época llegó la era napoleónica bajo el férreo liderazgo de Napoleón Bonaparte. El siglo XIX se caracterizó por el nacimiento de las democracias con sufragio restringido, así como el ocaso de las monarquías absolutas, el surgimiento de las ideologías socialistas, el movimiento obrero con sus orígenes en Inglaterra en el siglo XVIII y su expansión en Alemania, Francia, España, Bélgica y en otros países industrializados. Todo este movimiento culminaría con la Revolución Rusa de 1917, también bajo un liderazgo importante, en este caso del principal líder bolchevique, Vladimir Lenin. En la segunda mitad del siglo XX, Europa se vio influenciada de manera absoluta por los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Liderazgos como el de Winston Churchill fueron determinantes no solo en la victoria de los aliados, sino en los acontecimientos desprendidos tras la conclusión del conflicto militar global a partir de 1945. En Latinoamérica se vivió a lo largo del siglo XIX la emancipación, levantamientos indígenas, luchas por el control de territorios, establecimientos de regímenes políticos a través de revoluciones sociales. El siglo XX se caracterizó por el surgimiento de regímenes autoritarios y caudillistas con limitaciones y vulneraciones a los derechos fundamentales. Ciclos replicativos de golpe de Estado y de fraudes en los procesos electorales en la mayoría de los países del área. Ahora, luego de este panorama mundial sobre los diferentes ciclos históricos, llegamos a la República Dominicana. Desde su formación como república, nuestro país ha descansado en cada uno de sus procesos históricos sobre los hombros del liderazgo político y social. Desde la independencia, el liderazgo de Juan Pablo Duarte y los padres fundadores, la restauración de la República en 1863, bajo el mando del comandante Gregorio Luperón, las intervenciones militares norteamericanas, los traumáticos años de dictadura, el restablecimiento de la democracia, los difíciles momentos como consecuencia del golpe de Estado del profesor Juan Bosch en 1963, la Guerra Civil de 1965, todo esto sumado a las cíclicas crisis sociales y económicas que nos han acompañado a lo largo de nuestros casi 178 años de independencia. En cada uno de estos procesos históricos, el liderazgo de figuras prominentes de la política y de la sociedad civil ha sido fundamental para enfrentar todos estos desafíos. Crisis actual. Hablemos de lo que vivimos hoy día. La crisis actual, de características globales, que por más de 2 años nos afecta como consecuencia directa de la primera pandemia del siglo XXI, el COVID-19, ha encontrado en la República Dominicana el liderazgo del presidente Luis Abinader. Su capacidad organizativa y clara comprensión de los factores que inciden en cada uno de los aspectos de la vida de los ciudadanos le ha permitido una identificación más eficaz de las soluciones en cada una de las áreas donde esta crisis sin precedentes nos impacta. En materia de salud, el liderazgo del presidente fue capaz de gestionar con la mayor brevedad que han permitido los tiempos pandémicos la obtención de una cantidad importante de dosis de vacunas contra el virus, logrando garantías a cada ciudadano disponible para inocularse con sus 2 dosis y refuerzos, y esto como una manera de mitigar el avance del virus. En materia económica, su política de estímulo a los diferentes sectores productivos del país ha permitido una rápida recuperación de los puestos de trabajo a mayores niveles previos a la pandemia, recuperación de la actividad turística, crecimiento extraordinario de las zonas francas, un impresionante incremento en las exportaciones, así como un aumento significativo en la inversión extranjera directa. A pesar de las dificultades que arrastra consigo la pandemia, en el país hemos contado con el liderazgo adecuado para el manejo de los aspectos más sensitivos de nuestra economía y nuestra salud. Liderazgo como el que desarrolla el presidente Abinader en tiempos difíciles nos confirma que a pesar de las tempestades del momento, el futuro se proyecta promisorio para el pueblo dominicano.
Amigos, gracias por la atención prestada. Hemos hecho un balance de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica, concluyendo aquí en la República Dominicana, sobre los momentos, los diferentes ciclos históricos que hemos vivido y cómo el liderazgo en su momento ha podido jugar un rol destacado en la solución de conflictos, de problemas en tiempos difíciles. Gracias por la atención prestada. Habremos de escucharnos en un nuevo podcast. Bendiciones.